Es una tremenda bendición, para mí siempre es una tremenda bendición de compartir lo que Dios quiere que compartamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a usted que está ahí. Vamos a leer la palabra y primero, después oramos, ¿está bien? Y los voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leer 2 versículos y después en el capítulo 16 vamos a leer 2 más, que se complementa con lo que vamos a hablar. ¿Lo encontró? Amén. Primero empezamos. Juan, capítulo 14, del verso 16 y 17. Este ya lo habíamos leído antes, pero no es lo mismo que lo que vamos a hablar, pero está muy relacionado con lo que hemos hablado anteriormente. Dice en el nombre del Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y luego dice esta palabra, hay 2 palabras aquí, dice para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora nos saltamos al capítulo 16, versos 12 y 13, también lo hemos leído, 12 y 13. Aún, aquí habla el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Eres maravilloso, Señor. Eres hermoso. Gracias. Gracias, Dios, por esta tremenda bendición de tener, Señor, este gran privilegio, Señor amado, de exponer su palabra. Dios, muchas gracias, Señor amado. Gracias, Señor, es un privilegio para mí. Señor, muchas gracias. Hable usted a través de mí, Señor. Use este siervo inútil, maravilloso Dios. Sí, inútil. Grande Dios, úsalo para la gloria de tu nombre. Señor, manifiéstate a tu pueblo, Dios mío, a través de tu palabra. Maravilloso, Señor, eres bueno. Eres muy bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, ministrenos a través de esta palabra. Qué hermoso, ¿no? Aquí nadie se lleva la gloria. Por eso, siervo inútil y nada más. Nadie se lleva la gloria, solamente el Señor, solamente Dios, solamente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, asimismo, de ahí mismo tomamos el título para este mensaje, el Espíritu Santo. La verdad es que hablar del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo,
es así, amplio. Por lo tanto, nunca podríamos abarcar un tema completo en 2 horas, en 3, 4, en una semana, nunca. Porque el ministerio del Espíritu Santo es grande, es que no tiene principio, no tiene fin, es grande. Siempre ha estado el Señor muy amplio. El Espíritu. ¿Qué quiere decir Espíritu? Espíritu se traduce de una palabra griego y se traduce como neuma. Neuma tal cual, pero al principio lleva una P, neuma. Y significa todo lo que se relaciona con el elemento aire, que se relaciona con el aliento. La palabra dice que en el principio el Señor, el Espíritu Santo, dio el aliento al hombre, se relaciona con el respirar, con el espíritu del hombre, neuma, esa es la palabra espíritu. Por lo menos a esta parte aquí se le atribuye a esta palabra, neuma, porque puede tener otros tantos significados, pero aquí puede que de ahí venga la palabra neumático, porque tiene aire, puede. El don del Padre, Dios, es Cristo. El don de Cristo es el Espíritu Santo. Siempre nosotros nunca vamos a poder separar lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque cuando alguien o alguna gente por ahí se paran y que uno lo dejan fuera y que el otro no, que él sí, ya cuando hay ese tipo de relación de separación ya se transforma eso en una secta. Se ponen sectarios. El Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre han estado así, en una armonía que nunca nadie ni nada los va a poder separar. El gran regalo de Cristo a sus seguidores, fíjese que Dios el Padre nos envía a Cristo de regalo, como lo dice Juan 3:16, ¿cierto? Y el regalo de Cristo a sus seguidores fue la plenitud portentosa del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que usted, mi querida persona, que está ahí, usted que está ahí detrás también, qué maravilla que cada creyente tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida solo porque hemos recibido al Señor de la vida, que es Jesucristo, quien se dio por nosotros, sin hacerse un ruego, no, Él se dio por amor a nosotros. Al estar allí, me refiero al Señor Jesucristo, con una pequeña banda de discípulos allí en el Monte de los Olivos, justamente unos momentos antes de su partida, antes de ir a la cruz, el Señor les dice a sus discípulos, sus palabras fueron así: que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Así está en Hechos, capítulo 1, el verso 4 y verso 5. Antes de su partida al cielo, el Señor le dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, Jesucristo. Promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, le está hablando el Señor, a su grupo a esta manada pequeña que tenía ahí en el momento. Porque Juan
Juan, no el discípulo, aquí Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire qué tremenda promesa. El Señor le hace esa promesa a este grupo pequeño, a sus discípulos. Una promesa que se ha extendido por los siglos, por las edades, hasta llegar a nuestros días, a nuestras vidas. ¡Qué maravilla! Después de hablar estas palabras, el Señor ascendió al cielo y los discípulos, después de haber visto y se les perdió cuando fue cubierto por las nubes, dice que regresaron a Jerusalén, en donde pasaron los siguientes 10 días. Pasaron en oración y en adoración. Cuando subió el Señor Jesucristo, 10 días después, ellos estaban allí en una casa, en un segundo piso o tercero, no sé, dice aposento alto. No dice qué piso, pero allí estaban. Estaban calladitos, temerosos, porque podían venir los soldados, los mismos judíos. Entonces hablaban entre sí y se escuchó. Entonces, pero en esos 10 días que habían pasado, que estaban allí, dice en el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 1 hasta el verso 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué es lo que es unánimes? Un solo ánimo. Estaban todos juntos, pero en un solo ánimo. Allí no habían divisiones en ese momento. No habían divisiones. Todos juntos, esperando la promesa del Padre. Y de repente vino del cielo un estruendo. O sea, con sonido, con estruendo, como allí tal vez escucharían como con truenos, relámpagos. ¿Escuchaba usted cuando chocan los relámpagos? Los vientos, si se forma el relámpago, y de repente como que hasta da miedo, ¿Se fijaba? Chocan los vientos, se arma el relámpago y viene un rayo y alumbra, y de repente nosotros nos hacemos un poquito los valientes, pero imagínese ellos, a lo mejor dentro de esa casa, dentro de su hogar, a lo mejor pasaron muchas cosas, porque es de repente, esta palabra de repente, qué bueno, hay que analizarla. De repente es algo sin aviso. Viene un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasa, hermano y hermana, que están sentaditos aquí en esta casa y de repente viene un viento recio como aquel viento que fue en aquella casa? Y luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, y que se le aparezcan lenguas repartidas a usted, y a usted también que está ahí sentadito, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si iría a pasar a eso, hermano? Qué maravilla, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otra lengua, y según el Espíritu les daba que hablasen. Qué maravilla, hermano amado. Repentinamente esta palabra, pero no tiene aviso esta palabra, repentinamente. Repentinamente usted está ahí y ¿qué es lo que hizo? Estornudó. Repentino. ¿Le avisó el estornudo? Usted dijo, voy a estornudar. 2 minutos más, lo tenía programado. Y estornudo. Ahora sí. Sí. El aviso, el estornudo no le avisa a usted, ¿cierto? A nadie le avisa, de repente usted sacó un pañuelo y se limpió. Así vino el Espíritu Santo aquel día. De repente, la casa fue llena con un viento, pero con estruendo, con escándalo. ¿Se da cuenta el paralelo? El estornudo a veces alcanzamos a hacer una, pero aquí no. Eso fue un ejemplo. Vino como lengua de fuego y como un viento recio que corría. Nadie lo pudo evitar. Nadie. Llenó toda la casa donde estaban sentados y todos comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu, les daba que hablasen. Este don, ¿qué significa don? Regalo. Este regalo maravilloso que recibieron, ¿sabe lo que pasó con aquella gente? Porque estaban los discípulos ahí, y había mujeres, la Biblia habla un número más o menos de unos 120. Así habían 120. Esto hizo que sus vidas fueran revolucionadas, fueron cambiadas. Esto que pasó ahí los hizo arder, pero para Dios. Arder para Dios. Fue totalmente diferente al Pedro, a Juan y a María y a todos los que estaban allí. Estaban escondidos, así calladitos. Ahora es diferente. ¿Qué pasa, hermanos amados? Si el Espíritu Santo viene ahora en forma repentina y te llena a ti. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, todos, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más adulto. Dios está interesado en que seamos llenos de la presencia de Dios. No es igual que tú tengas el Espíritu Santo, porque lo tienes, de hecho sí lo tienes, a ser lleno, pleno del Espíritu Santo. Es diferente porque ahí tú te vas a mover por Dios en otro plano, en las cosas que a lo mejor tú ni siquiera te atrevías a hacer en la calle. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasaría contigo? Lo mismo que les pasó a ellos pasaría contigo. Salieron y predicaron un poderoso mensaje que está aquí en su palabra, que transformó el mundo. Ellos transformaron en esa época al mundo, en esa época. Fue a tal un momento en que decían que le llamaban plaga a los cristianos. ¡Ay, sí, una plaga! Es que andaban por todas partes donde iban, ellos eran llenos del Espíritu Santo, iban a una casa, hablaban, oraban, sanaban enfermos, iban a la otra casa y hacían eso. ¿Y qué pasa, hermano amado, si el Espíritu Santo? Rogamos para que el Espíritu Santo descienda, porque el que más deseoso está de ser que nosotros seamos llenos de Dios es Dios. Y su promesa, el Señor Jesucristo, la dejó estampada. Entonces, si lo quedó estampada en su palabra, es porque es verdad. Es porque es una virtud que Dios es una promesa que Dios nos ha prometido y la cumplirá, la cumplirá. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Claro que si nosotros, cada uno de nosotros estamos con Jesús, ciertamente la gente en alguna área, en algún sentido, nos reconoce de que somos diferentes. Usted antes era grosero, usted antes tomaba, usted antes hacía esto, pero hoy día tiene un cambio. ¿Qué pasa con usted? Hoy día ya no lo hace, ya no comparte con nosotros. ¿Se acuerda que usted contaba los chistes, pero eran espectaculares, esos que hablaban de aquí para abajo? ¿Se acuerda? Hoy día no hace eso. No comparte ¿se acuerda cuando no comparte con nosotros? Hay un cambio. Hay un cambio cuando Dios viene al corazón del hombre. Y cuando está la plenitud de Dios, del Espíritu Santo, hay un cambio que revoluciona tu vida primeramente y luego tienes lo que vamos a ver ahora, tienes eso que tú vas donde aquel que tomaba contigo. Dice que el denuedo de Pedro y Juan.
Ellos se maravillaban porque sabían y los conocían que eran de ahí del vulgo, eran de ahí del montón. ¿Cuál de esta experiencia es la naturaleza del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál de ellas? Ciertamente, cuando vino el Espíritu Santo, descendió sobre sus vidas, no descendió en el aposento alto, descendió en sus vidas. O sea, ellos estaban en el aposento alto, pero descendió en sus vidas. Esa es la experiencia de la naturaleza del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hará para uno esta experiencia? Si la tienes tú ahora o la has tenido, si la tienes tú ahora en este momento, ¿qué hará para ti, para mí? Si somos llenos nuevamente del Espíritu Santo, ¿qué hará? Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de recibir esta poderosa promesa que el Señor Jesucristo le hizo de que nosotros lleguemos a tener la plenitud, o sea, la llenura completa del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios debe tenerla. Todo. Yo dejo la palabra aquí, pero todo lo que saqué de aquí lo pongo acá. Mire, si el Señor Jesucristo y los apóstoles, ellos necesitaron del bautismo, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, entonces nosotros también necesitamos del mismo bautismo, la misma llenura, la misma plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? La necesitamos, ¿cierto? Si Él lo necesitó siendo Dios, pero yo le voy a explicar algo aquí. Porque esta es la promesa que es para todo aquel que lo anhela. Porque ciertamente y tristemente me he topado con muchas personas que conversando ellos no se interesan por la llenura de la plenitud. Y es penoso, ¿eh? Es penoso porque está en su palabra y cuando no hay un interés de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, entonces ahí se entran en muchos errores de confusión y van como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, como la hoja, como dice Judas, hojas que son otoñales, que las lleva el viento, espumas que está ahí en la orilla del mar. Pero mire algo interesante. Como usted está interesado en la plenitud, en la llenura, y yo también estoy interesado, la palabra nos dice así, mire, Lucas 11:13. Pues si vosotros, refiriéndose el Señor a las personas que estaban ahí en ese entorno, en ese momento, pero como la palabra es para hoy día, para nosotros, dice, pues si vosotros, o si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ve? Lucas 11:13. ¿Cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo a quienes ellos se lo pidan? Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo debido a que Él se vació de su gloria y se hizo hombre. Él estaba sujeto a las flaquezas del hombre. Se lo explico de otra forma. Como Cristo tomó esta cáscara humana, Él estaba sujeto a pasar frío, a llorar, lo menciona la palabra. Él estaba sujeto a que lo humillara, los mismos gobernantes lo humillaran. Cuando lo golpearon en su cara, ¿él le dolió? ¿Sí? Entonces él se vació de su gloria, vino, tomó esta forma humana y estaba sujeto a estas flaquezas. Por esa causa, él necesitaba
de la bendición, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, Hebreos 5, del 7 al 9, nos explica un poquito más el autor de la carta a los Hebreos. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ve que estaba sujeto a las pasiones, a la parte humana, dice, al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, no es que él no haya sido perfecto, no, pero aquí le dice, habiendo sido perfeccionado, está hablando de la obediencia, ¿cierto? Y está hablando de todo lo que él pasó como ejemplo para nosotros. Vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces eso está dando ejemplo, que si él obedeció, estando en la parte humana, esto está dando ejemplo para que nosotros le obedezcamos a él. Qué tremenda enseñanza, qué buena, qué hermoso. Entonces, y en este papel humano, como el Hijo del Hombre, por esa causa que le acabo de decir, él necesitó el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Lo necesitaremos nosotros? Ciertamente. Y por tanto, antes que él principiara el primer acto de su ministerio público, él recibió el Espíritu Santo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces, Mateo 3, 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No es que el Espíritu Santo, no es que descendió como una paloma, así que usted ve que desciende muy lindo, no. Él hace el gráfico, Juan, hace el gráfico que el Espíritu lo vio descender, entonces fue tanto él que él no podía expresarlo como lo veía descender y dijo que descendió como paloma. Pero no es que él sea una paloma. Bueno, se le pone el símbolo de la paloma por la paz, pero no es que él sea una paloma. Juan estaba como, Juan, el escritor aquí, estaba como, y descendió como paloma. Fue su lenguaje en el momento. Fue su lenguaje lo que pudo usar. Como cuando, por ejemplo, Apocalipsis dice, y los carros que tiran fuego por su boca. Entonces, Juan estaba en ese lenguaje porque no sabía que era un tanque, no sabía que era un avión. Nosotros sabemos eso, pero Juan, el escritor, está diciendo, como lo digo, como lo expreso, descendió como paloma, lo vio. Juan el Bautista lo vio. Entonces, en ese sentido, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre el Señor Jesucristo, lo necesitó. Los 12 apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde lo recibieron? En el aposento alto, el que hablábamos al principio. Las mujeres recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:14. Necesitamos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso en su corazón, en mi corazón, en su oración, debe usted pedirle al Señor, porque la promesa está hecha. Y Dios no miente, Dios cumple. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, los 120 que estaban ahí en ese aposento, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué importante esto para su vida, qué importante esto para su corazón. Mire, María, ponga atención en esto.
María, la madre de Jesús, hablando humanamente, ella, el Espíritu Santo, concebió en María a Jesús. Miren lo que le voy a decir ahora. El Espíritu Santo concebió en María para que sea el canal que viniera Jesús. Ahora ella recibe el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Ahora ella recibe el Espíritu Santo, la que había sido usada como un puente para que llegara el Mesías. Los hermanos de Cristo, los hermanos consanguíneos, recibieron el Espíritu Santo. El bautismo glorioso que usted, yo, usted, tenemos, que anhelamos que recibir. Cada uno de los 120 en el aposento alto recibió al Espíritu Santo. Después de esto, cuando ya ellos no pudieron quedarse más calladitos así porque venían los judíos y le tenían miedo, ahora que viene la bendición y la llenura, la plenitud, el estruendo grande, el escándalo, entonces ahora se levanta Pedro y comienza de allí a hablarle. Estaba allí, pero justo en el escenario, allí donde había mucha gente, y dice que cada una de las 3.000 personas que escucharon a Pedro a predicar su sermón en el día de Pentecostés recibieron la promesa del regalo del Espíritu Santo. O sea que ya no eran 120 de la bendición, pasaron a ser 3.120 los que recibieron la plenitud. Hechos 2, 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón. La gente que estaba escuchando el mensaje, ahora Pedro se levanta y les da un mensaje. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don. ¿Qué dijimos que era don? Don es igual a regalo. Recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Qué bueno que me va siguiendo ahí. Luego Pedro sigue hablando y dice: porque para vosotros, le está hablando a la gente que está allí, para vosotros es la promesa. ¿Pero qué promesa? La promesa ya venía desde antes del Antiguo Testamento, un profeta que le llaman justamente así, el profeta del Espíritu. Joel capítulo 2, en el verso 28, estaba esta promesa. Y dice, ahora Pedro está repitiendo esta promesa. Dice: porque para vosotros, pueblo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, le está diciendo Pedro. Esa promesa le estaba hablando, que estaba ya escrita en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, y para vuestros hijos, y aquí viene algo interesante, súper importante, y para todos los que están lejos. Fíjese, eso es para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Eres llamado por Dios? Entonces dice que para los que están lejos. ¿Sabes qué? Esa promesa es para nosotros. Es para nosotros, porque nosotros estamos lejos, no de distancia en cuanto a geográficamente, estamos lejos en cuanto a tiempo, porque esta promesa está para todos, en cualquier parte de este mundo, para todos los que están lejos. En cuanto a tiempo, ya han pasado un poquito más de 2000 años, esta promesa está vigente. Dios no es obsoleto. Dios no ha pasado de moda. Su palabra está presente, su palabra está vigente, su palabra es para hoy, su palabra es para ti, mi querida persona, es para ti, mi querido amado. La palabra
Si todos ellos necesitaron del bautismo del Espíritu Santo, entonces usted y yo necesitamos esta bendición también. Y muchas veces se puede decir, la necesitamos, pero con urgencia. Con urgencia, la llenura y la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo, la promesa que Dios nos hizo a través de la persona de Jesucristo, que dice que yo rogaré al Padre para que Él os envíe a otro consolador, que es uno como yo, no puede ser otro, como ustedes, como los apóstoles. Entonces Él le está diciendo a los apóstoles, no puede ser uno como ustedes, sino que tiene que ser uno como yo, santo, tiene que tener los atributos de Dios, tiene que tener todo lo que sea de Dios. O sea, Dios. Por favor, grabe esto en su corazón. El Espíritu Santo da potencia para testificar del Señor Jesucristo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Todos estos pasajes tal vez los sepamos de memoria, pero es bueno leerlo con los puntos y las comas. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es dinamita. Perdón, la palabra testigo es uno que da la vida como un mártir. Pero cuando dice arriba, recibiréis poder, ahí está la palabra dínamos, recibiréis dinamita. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hasta Chile. ¡Qué maravilla! Chile, lo último de la tierra, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿No se encuentra privilegiado usted, mi querido, mi querida? Somos bendecidos. Dios pensaba en nosotros. Cuando estaba con sus apóstoles, Dios pensaba también en nosotros. La primera cosa en la cual uno piensa para lograr una vida victoriosa cristiana es la necesidad de poder. Poder, pero ya la promesa está hecha, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos potencia para poder testificar. Y testificar efectivamente, porque se puede testificar con muchos errores, pero necesitamos el poder para testificar a otros y desempeñar nuestra función principal tal como Dios nos ha encomendado a los cristianos, a los hijos de Dios, y que ahí podemos usar la palabra gran comisión. Sí, necesitamos este poder que Dios lo prometió. Y el propósito de la plenitud del Espíritu Santo es darnos este poder. Ese es el propósito, es lo que desea Dios, de llenar a su pueblo, a su gente, a sus hijos, con la plenitud del poder del Espíritu Santo. La prueba más asombrosa de la verdad del cristianismo está en el hecho de que una banda de pescadores, un grupo de pescadores humildes, que de acuerdo a las normas de los líderes religiosos de aquel tiempo, ellos, los líderes, le decían a este grupito, son hombres ignorantes, hombres sin letras. Así le decían. ¿Y usted cree que a nosotros no nos dirán eso? Verso 13, el que estábamos viendo, 4:13, ya lo vimos, pero fíjese en algo. 4:13. Entonces, viendo el denuedo, esto es lo que quiero yo resaltar. ¿Qué es lo que es denuedo? Denuedo significa valor, significa energía, significa la decisión con que se ejecuta
una acción, viendo el valor, viendo la energía, viendo la decisión que ellos tenían. Eso es lo que está hablando con esa palabra de nuevo, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres, por eso que le llaman aquí, sin letras y del vulgo, o sea, de la parte más baja de la sociedad. Entonces se maravillaban ellos, la gente, los soldados y los gobernantes de aquel tiempo, les reconocían que habían estado con Jesús. Por eso usted se extraña muchas veces, y yo también, cuando le hablamos a aquella persona, y de dónde sacamos esas palabras que le pudimos testificar, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra con usted. Solamente el Espíritu Santo. Aquí no hay superhombres ni supermujeres, no hay quienes puedan estar un poco más alto que los demás. Somos todos parejos ante Dios. Ellos pudieron ir, pudieron oponerse a la oposición más severa que había en ese minuto. Y con la ayuda de Dios pudieron haber fundado quizás algún tipo de movimiento, el más poderoso, el más religioso, el más potente de la historia, pudieron haber fundado allí en ese momento. Pero no, fíjese que no. La historia, ellos fueron llenos y fueron llevando el Evangelio, el mensaje del Evangelio a toda criatura, y esta historia se está repitiendo en este derramamiento, hermanos queridos, en estos últimos tiempos. Otra promesa. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Por lo tanto, esta promesa está vigente. Y esto es lo que nosotros en nuestro corazón debemos anhelar todos los días, de ser llenos de la presencia y de la plenitud de Dios. Fíjese que hace medio siglo atrás se predicaba el Evangelio, ¿sabe dónde? En carpas, en edificios, en tiendas, en templos abandonados, en teatros que estaban abandonados. Allí hace medio siglo atrás se predicaba el Evangelio. ¿Usted cree que hoy día no? El Evangelio ha corrido y ha pasado fronteras. Lo que nosotros no nos hemos imaginado, pero hay lugares inhóspitos, el de China, la selva y todo eso, que escuchan el Evangelio, aunque sean países comunistas. Pero hay lugares que aunque se oponga, la oposición que se oponga, el Evangelio ha llegado, no sé cómo, de tantos fines, tantas maneras, ha llegado a esos países, a esa gente. Y hay mucho, en países comunistas, hay muchos cristianos, ha crecido el cristianismo. Tenemos que preguntarnos si ha crecido esto en nosotros. Así que no nos equivoquemos, porque Dios usa y ha usado y va a seguir usando todos los medios para que su palabra, como dice en Tesalonicense, corra como río. El diablo ha querido detener la palabra de Dios, ha querido detener lo que es este libro, que lo ha querido quemar tantas veces. Pero allí nuevamente, y hoy día que están las redes sociales, así que la palabra de Dios corre como río. Guarde esto en tu corazón. El Espíritu Santo le da fuerza, dijimos, para testificar, ahora decimos que le da fuerza para vivir una vida santa. Eso lo hace el Espíritu Santo. No puede ver nadie más. Romanos 8, 1 y 2. Estamos hablando de vivir una vida santa ahora. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos ha librado de la muerte a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas
si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, está delante de nosotros el elegir la vida o la muerte. Elige la vida. Elige la vida. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Qué promesas, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Quién dijo que en la palabra de Dios hay más de 35.000 promesas? Yo no tengo idea, no sé, yo no las he contado, no me voy a atrever a contarlas tampoco. Pero alguien las contó, o alguien por ahí también dice, hay más de 5.000. Otros dicen, hay más de 10.000. Bueno, pero estamos llenos de promesas, de lo que Dios nos da para que nosotros, para que nos vaya bien, para que hablemos, para que testifiquemos, para que crezca la obra del Señor. Bien, así que nos dice el Espíritu Santo, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Eso estábamos hablando recién. Sin el Espíritu Santo, los intentos del hombre de vivir una vida santa son fútiles. Fútiles significa algo que carece de un argumento, algo que carece de un fundamento. Eso es fútil. Y sin la bendición del Espíritu Santo, todo nuestro esfuerzo va a ser fútil, va a ser inútil. Porque por nuestra propia fuerza no podríamos vivir una vida santa. Nadie. No podríamos ser vencedor. Mire, hay tanta gente en la iglesia que fuma y que tienen ese dicho que dicen, a lo mejor ustedes ya lo han dicho, que dicen, yo dejo el cigarro cuando quiero. Yo lo dejo cuando quiero el cigarro. ¿Lo ha escuchado? Lamentablemente, aquella persona que tiene, le estoy colocando un ejemplo básico, pero una persona que no tiene el Espíritu Santo como guía y no se aferra a Dios para vivir una vida santa sin el Espíritu Santo, va a ser un fracaso una y otra y otra y otra y otra vez y más todavía. Por eso es tan ligero escuchar así, no, yo dejo el vicio cuando quiero, no, sí, a mí no me domina el vicio, no, yo me fumo, pero nada más, no, yo fumo 1 o 2, no, sin nada más. Entonces caemos en un error de juego negativo y en verdad, como se puede decir, y lo dice la palabra, que la justicia propia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Sencillo. Hay que tomar lo que Dios dice a su pueblo. Y que hay gente que hace esas cosas, lo hace. Pero Dios quiere llenar al pueblo, pero quiere también que el pueblo se limpie de esas cosas. Si Dios no nos pide mucho, que para nosotros muchas veces es difícil. Ahora, todo cristiano tiene el Espíritu de Cristo en un determinado grado. De otra manera, esto sería absurdo si un seguidor de Cristo no tiene el Espíritu Santo. Es como un juego de palabras, pero se lo voy a repetir de nuevo. Todo cristiano tiene el Espíritu de Cristo derramado en nuestras vidas en algún grado determinado. De otra manera no es. O sea, es absurdo un seguidor de Cristo que no tenga el Espíritu Santo. Pero sin embargo, usted se ha topado con personas que le niegan el Espíritu Santo, que lo tratan que es como una fuerza y que le traen muchas cosas, pero es absurdo. No discuta con ellos. Si puede orar por ellos. Romanos 8, verso 9. Aquí lo ratifica el Señor en su palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Mire qué fuerte esto. Pero esta es la realidad para todo cristiano. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso le digo, no es bueno discutir con este tipo de personas que no, que el Espíritu, y que tal, bla, 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 bla. No discuta con ellos. Si es que puede, ore por ellos, nada más. Por la experiencia, según fue recibida en el día de Pentecostés, representa una medida mayor la plenitud del Espíritu Santo. O sea, desde ese día comenzó el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia hasta hoy día, mis queridos, y eso no ha parado, no se ha detenido, porque Dios lo ha prometido, y más para este tiempo que dice que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, será derramado de mi Espíritu sobre toda la carne. El Espíritu Santo es el que da a un hombre potencia para vivir una vida santa. Nada más, no es que el que yo lo dejo cuando quiero, no se trata de eso, no es individual, es que el Señor tome el control en cada uno de nosotros para vivir una vida santa, agradable al Señor. Les digo de nuevo esto en otras palabras. No hay méritos propios. No existe. Así que yo no sé si se ha fijado por las redes sociales que dicen, lo que está sucediendo en el mundo entero hoy día. Dicen algunos, yo se lo vengo diciendo hace bastante tiempo atrás. Si eso ya lo dijo el Señor. Entonces quieren llevarse la gloria. No, si yo se lo advertí. Se lo advertí. Si eso está escrito. Entonces se lleva él lo dijo. Importante. ¿Puede usted guardar esto en su corazón, esto también? El Espíritu Santo es el Consolador que permanecerá. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se muera. Así la llamo al principio, ¿cierto? Lo vamos a leer de nuevo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. No es hasta cuando te mueres. Y no es un mes. ¿Por qué? Para siempre. No es ofrecido por cualquier persona el Espíritu Santo que Dios nos ha ofrecido. No es ofrecido por cualquier mortal. Un mortal, un hombre. No. Es ofrecido y es dado por Dios mismo, el mismo Señor Jesús. Él lo prometió, Él rogó al Padre, Él dijo, voy a rogar al Padre, rogó al Padre, no sé cómo le dijo, y fue enviado el Espíritu Santo 10 días después que el Señor había ascendido y que ellos estaban en oración. Vino el mismo Espíritu Santo, Dios. Yo rogaré al Padre y el Espíritu Santo dice para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el Consolador que ha venido a morar, eso significa a vivir para siempre en cada uno de nosotros, en cada uno de usted. Y en usted, en mí también, por supuesto. Qué pensamiento tan emocionante, qué tremendo, en que el glorioso Espíritu Santo se movió, el que se movió en el principio, el que estaba allí y formó la luz, y que brillara la luz. Qué emocionante, es maravilloso pensar y creer que el que viene a morar a tu vida, el que viene a morar a nuestras vidas, no es por un día, no es por un mes, no es por un año, sino que para siempre. De aquí a 1.000.000 de años, Él todavía estará con nosotros para guiarnos,
para consolarnos, para darnos comunión con Dios. ¿No le emociona, no lo llena? Que de aquí a 20.000 millones de años todavía el Espíritu Santo estará con nosotros. Todas las bendiciones materiales que hoy día usted y yo podemos tener escuche lo que le voy a decir, todas esas bendiciones, sea harto, sea demasiado, todo eso es insignificancia al lado de este gran consolador que es el Espíritu Santo. Claro que la servía a usted, sí, nos sirve una casita, ¿cierto? Nos sirve algo para trasladarlo, pero todo eso lo juntamos y eso es pequeñito así en comparación al grandioso Espíritu Santo que Dios lo ha enviado para su pueblo. Nota, no es enviado el Espíritu Santo para todos, porque dice que es para vosotros, o sea, es para que vosotros le conocéis. El mundo no lo tiene porque no lo conoce, no lo escucha, ni le ve, pero usted sí lo tiene, usted sabe que está. Además de eso, somos privilegiados. Los placeres terrenales de este mundo pueden satisfacer por un tiempo el momento, mientras que la presencia permanente del Espíritu Santo hace que todos los premios del mundo perezcan y parezcan como una basura ante su gran comparación. Sí, pues. Yo conocí a una persona que andaba en los gimnasios, andaba en campeonatos y ganó varias medallas. En comparación, claro que le pegaban harto, sí. Y en comparación al Espíritu Santo, una basura. Entonces todo esto, hermanos amados, en su comparación no es nada. Pablo en una oportunidad dijo, todo esto lo estimo por basura. La llenura del glorioso Espíritu Santo es lo único que puede satisfacer plenamente al espíritu humano. Es lo único. El hombre no está completo en sí mismo, en su alma hay un vacío espiritual desde que pecó contra Dios. Hay un vacío desde ese momento, desde que pecó contra Dios. Entonces, si ese vacío no es ocupado, no es llenado por la gloria de Dios en la persona, a la larga estarán aquellas cosas que no son de Dios, las cosas malignas llenarán ese lugar, o sea, por el diablo mismo. Si el hombre, la mujer, hoy día, hijo de Dios, no llena ese vacío, esa plenitud de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la va a llenar el otro, el mismo diablo. Su palabra lo dice claro, así. Lucas 11, 22 al 26. Así lo dice lo que le acabo de decir. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. O sea que si anda por ahí en el aire, sufre, no tiene ese descanso. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. O sea, la halla limpiecita, perfumadita, ¿cierto? Aquel que llegó a Cristo y después se apartó, entonces tiene la casa ordenadita, y entonces ese espíritu, hablando del espíritu, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados en él, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que el espíritu que anduvo vagando y dice, oh, no tengo descanso, va, toma 7 espíritus inmundos peores que él, dice, entran nuevamente en el hombre que abandona las cosas de Dios, y ahora son 8. Por eso que ese estado es peor. Cuesta que aquel que estuvo en las cosas de Dios y que abandonó, cuesta que vuelva, y muchas veces no tiene el tiempo, como dice él, no tengo tiempo, muchas veces no tiene el tiempo para volver.
Hay que orar harto, ¿eh? Grabe esto nuevamente en su corazón. El Espíritu Santo vivificará vuestros cuerpos mortales. Vivificará, de vivir. Romanos 8, verso 11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en vosotros, mora, vive. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros sabemos que la sanidad divina es efectuada por el Espíritu Santo. La virtud del Señor estaba allí para sanarlos, ¿cierto? Estaba con ellos para sanarlos. Pero hay algo tremendo, hay algo maravilloso, que esa misma virtud que estaba con ellos está con nosotros, o sea, está con usted. Ríase, porque Dios le ama. Esa misma virtud, el mismo poder, está aquí el Señor Jesucristo para sanarle. Mire, Lucas 5, 17. Aconteció un día que Él, el Señor Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ese mismo poder está hoy día contigo, mi querido hermano. Pero el propósito de Dios va mucho más allá que una curación, que una sanidad. Va mucho más allá, incluye la salud divina, tu salud espiritual. Jesús está aquí. Tercera carta de Juan, en el versículo 2, dice así el apóstol: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos salud. Si Dios está aquí para sanar. El apóstol agrega que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ha sido dado a los creyentes. O sea, usted, a mí, ¿para qué? Para vivificar este cuerpo mortal, su cuerpo. Así que busque usted, clame usted la llenura, la plenitud, y en eso se añade la sanidad divina. Notemos que el apóstol no está hablando de la resurrección futura, no está hablando de eso, sino que está hablando de la vivificación del cuerpo mortal. Dios te levanta, Dios te sana, Dios hace algo contigo, Dios te llena. Como muestra el contexto, se está refiriendo a la vida que estamos viviendo ahora. Todavía no llega el tiempo de la resurrección. Mientras tanto, el Espíritu Santo vivificará vuestros cuerpos físicos para que tengamos fortaleza, la necesaria para desarrollar el trabajo que Dios nos ha encomendado, nos ha mandado, nos ha llamado a efectuar. Otra vez, le digo otra vez, importante. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, porque es lo que leíamos, y está presente su promesa. Nuevamente, Juan 16, el 12 y el 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, el Señor está hablando, el Señor Jesucristo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tal vez no entendamos todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, porque es muy amplio, eso se lo dije al principio, pero sigue y dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. No importa si no entiendes todo el ministerio del Espíritu Santo hoy día en una sola sesión, pero el Espíritu Santo está ahí y te va a corregir.
Algunas denominaciones van a negar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Han estado derivando esta situación, lo derivan al racionalismo o simplemente a la incredulidad. O sea, ellos niegan el nacimiento virginio del Señor. La experiencia milagrosa del nacimiento lo niegan. Y algunos hasta han caído en las enseñanzas que deshonran la Biblia. Hay errores graves. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a llevar a toda verdad para que no caigamos en esos errores que ellos te quieren invadir así. Cualquiera que ha recibido el Espíritu Santo, y todo usted también, y usted que tiene el Espíritu Santo, intuitivamente sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Desde luego que un creyente puede recibir el Espíritu Santo y todavía estar en propensos errores, a cometer errores. Claro que sí. Es posible que él haga lo malo, puesto que Dios nunca quita la voluntad del hombre. 1 Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dos nombres, a quienes entregué a Satanás, está hablando Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Ahora, 2 Timoteo 2, 17, 18, su palabra, la de ellos, carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo, otra vez Himeneo, y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay muchos que han estado en las cosas de Dios y se han desviado y después andan hablando otras tonteras y no aceptan lo que se les enseñó antes, porque andan hablando otras leceras, porque no sé por qué, les pagarán, no sé. Pero es que ya ellos su mente fue torcida. Pero si aún parcialmente él se rinde a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor le evitará que cometa estos errores. Importante, con esto vamos a terminar. El Espíritu Santo nos ayudará a orar sobrenaturalmente. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que tú no vas a poder decir, pero estás orando y clamando para Dios. No tenemos que recibir el Espíritu Santo para tener el fin de orar, no. El Espíritu Santo tenemos que tenerlo, pero no con el fin de orar, no, porque el Señor nos va a guiar a toda la verdad. Debido a que Dios está lleno de gracia, entonces Dios quiere que tú seas lleno de la gracia del Señor, para ti también. Nosotros tenemos que aprender a orar como lo hacía el publicano. El Espíritu de Dios, en su poder convincente, nos convence. ¿Cómo oraba el publicano? Yo, pecador. Así tenemos que orar. Así, pero con la cabeza enterrada en el piso. Podrás recibir contestaciones a la oración, porque Dios contesta la oración. Mira, Dios te va a contestar de 3 formas. ¿Sabes cuáles? Te puede contestar sí, te puede contestar no, y también te puede decir espera. De esas 3 formas Dios te va a responder, pero te las va a responder. Hay algo más que esto. Cuando el bautismo pleno del Espíritu llega a nosotros, nos rendimos a Él.
Encontraremos que el Espíritu de Dios dentro de nosotros intercederá, como dice su palabra, y nos ayudará a orar y obtener contestaciones de los problemas difíciles, como el versículo anterior lo indicaba, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ninguno de nosotros sabe cómo orar. No, ninguno de nosotros sabemos cómo orar, cómo deberíamos de pedir. Pero si se le permite al Espíritu Santo, cada vez que tú dices, porque aquí la palabra lo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos. Pero cuando tú oras por aquella situación, el hermano, el enfermo, entonces tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros tiene el mérito para decir yo oré y sanó. El Espíritu de Dios pide por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo. Toda la atribución es a Dios, es al Señor Jesucristo. Todos los méritos son para Él. No es que yo hice o yo hago, yo pienso, No, todos los méritos son del Señor. El apóstol nos dice que oraba con el Espíritu y a veces también con el entendimiento. 1 Corintios 14, el 14 y 15. Aquí el apóstol dice que oraba con el espíritu y con el entendimiento. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú oras y comienzas tu oración porque no sabes cómo continuar y estás allí. ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Y nos encontramos que somos torpes de labios y está el Espíritu Santo y comienza a fluir la palabra. Sí, que el Señor está diciendo que oremos por esta persona porque la persona de aquí tiene una enfermedad y comienza a fluir la oración, pero es el Espíritu Santo el que está fluyendo. No hay mérito para ti ni para mí. Todos los méritos son de Dios. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. No te levantes. Cierra tus ojos. Amado Señor, todos los méritos, Señor, sean para nuestro amado Señor Jesucristo. Todos. Hasta lo más pequeño, lo más mínimo, lo más ínfimo, así. Todos, Señor, los méritos son de mi Señor Jesucristo. Y todo, Señor, es guiado por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias, Señor, porque este tremendo regalo que usted nos ha enviado para salvación de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, lindo y hermoso Dios, nos ha enviado un tremendo regalo que es el Espíritu Santo. Dios, toda palabra, todo mensaje, todo cántico, toda acción, Señor, todo, Señor, es guiado por usted. Señor, y nosotros le decimos, bendice, Señor, todo lo que se haga, porque usted es el único, el de los méritos. Muchas gracias, Señor. Cuando hay sanidad, cuando hay gente que llega a tus pies, cuando hay gente que recibe a través de la palabra que le entregamos nosotros, todos los méritos, Señor, son suyos. Todos, Señor. Maravilloso Dios. Cuando hay alguien detrás de la pantalla escuchando su palabra, es porque usted lo ha permitido. No es porque que Él sea más bonito. No, Señor, usted lo ha permitido. Usted le recuerda. Señor, todos los méritos, Señor, son para usted. Nosotros, nada. Solamente agradecidos, Señor. Agradecidos de lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros, lo que seguirá haciendo y lo que va a hacer mañana también. Agradecidos, Señor. Gracias, Señor.
Usted viene a buscar a su iglesia y será a través del Espíritu Santo que la levante y se la presentará a nuestro amado Señor Jesús en las nubes. Nuestro amado Señor la presentará al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Llena su iglesia. Llénanos, Señor, con su presencia, con la plenitud del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Una petición de corazón. Amén y amén.